Lo escalofriante oculto en la iglesia y 12 historias malditas que te aterrarán. El pueblo de San Vicente era tranquilo, pero en su serenidad había algo oscuro que comenzaba a emerger. Las primeras luces de la mañana apenas daban un destello a la imponente iglesia en el centro de la plaza, un monumento de fe que ahora parecía absorber los gritos de angustia contenida. Las noches eran silenciosas, pero los murmullos apenas audibles entre vecinos inquietos hablaban de desapariciones misteriosas. El eco de susurros se deslizaba por las calles, como sombras al caer el sol. Algo estaba mal, muy mal. Martín, un joven de 28 años, trabajaba incansablemente en la taquería del barrio. Con cada taco que envolvía, pensaba en su madre y en su hermana Valeria, apenas de 16, a quienes deseaba proteger. Pero la atmósfera de su pueblo se tornaba más tensa con cada día que pasaba. Una noche, al cerrar su taquería, una anciana de mirada penetrante se acercó a él. «Cuidado con la iglesia, Martín. Los que cruzan su umbral, a menudo, no vuelven a salir», le advirtió, y su voz temblaba con la gravedad de sus palabras. Un escalofrío recorrió su espalda, pero él solo se rió, pensando que eran habladurías de viejos cuentos, hasta que llegó a casa y encontró a Valeria inquieta. «Esa iglesia, he visto sombras», le confesó, sus ojos oscuros reflejando un miedo genuino que le heló la sangre. El mismo pánico que había creído solo un rumor transgredía su hogar. Días pasaron y el desconcierto se tornó angustia cuando Valeria dejó de responder sus mensajes. Desesperado, Martín decidió investigar la iglesia. Esa noche, cuando la luna brillaba con fuerza, él y un grupo de jóvenes se adentraron en el lugar. Al cruzar el umbral, una corriente helada les desgarró el espíritu. El aire era denso, pesado, y el silencio a su alrededor parecía gritar. Sus pasos resonaban y al avanzar hacia el sótano, las inscripciones extrañas en las paredes comenzaron a cobrar vida. Eran símbolos de escenarios oscuros, pactos olvidados que se retorcían como serpientes. Un murmullo indefinido vibraba en el aire, un llamado inquietante que los seducía a seguir adelante. «No deberíamos estar aquí». Una voz temblorosa interrumpió el silencio. El corazón de Martín latía con fuerza mientras la tensión se acumulaba. Luego, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Era Valeria. Martín sintió que el mundo se le venía encima. Con cada paso que daba, se encontraba con rostros familiares, pero distorsionados, como si la luz cambiara su esencia. Sus vecinos, aquellos a quienes había querido, lo observaban con miradas vacías y sonrisas heladas. Una sensación de traición se hinchaba en su pecho. La secta, el verdadero horror que se escondía bajo la fachada de fe, se revelaba con creces. El murmullo crecía, y cuando finalmente llegó a donde estaba Valeria, se detuvo en seco. Allí, su hermana estaba rodeada de luces parpadeantes, atrapada en un trance. Un grupo de figuras en túnicas oscuras murmuraban palabras en un idioma olvidado, mientras un altar emitía un brillo inquietante. El terror lo paralizó. No había en qué pensar, solo el deseo desesperado de salvar a su hermana y enfrentar aquello que se escondía en las sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En ese momento de revelación, la luz del sótano se apagó de golpe, envolviendo a Martín en la más profunda oscuridad. Los murmullos crecieron en un crescendo aterrador, y en esa negrura se dio cuenta de que no podía confiar en nadie. La pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Estaba su hermana aún allí, o se había convertido ya en otra sombra más? Con el pulso acelerado, se dio cuenta de que cada susurro podría ser el último. ¿Podría enfrentarse a este terror que había consumido su hogar, o terminaría siendo parte de las historias malditas que acechaban la iglesia? Un silencio abrumador se apoderó del sótano, interrumpido solo por el eco de los murmullos, ahora más intensos, como un canto de sirena que atraía a Martín hacia la penumbra. Intentó mover un pie, pero parecía estar atrapado en el suelo, como si la tierra misma reclamara su esencia. Valeria estaba allí, aún visible entre las sombras, pero algo en su mirada le decía que ya no era la misma niña asustada que conocía.
La luz del altar danzaba, proyectando sombras que se retorcían en la oscuridad. Valeria, su voz salió temblorosa, como si cada sílaba estuviera cubierta de un velo de pánico. No recibió respuesta, solo un susurro que parecía provenir de las paredes. «Ven, ven con nosotros». Las figuras encapuchadas se volvieron hacia él, y el corazón de Martín se detuvo. Sus rostros no eran rostros, solo vacíos donde debería estar los ojos, y sonrisas que desnudaban el horror del alma. En un impulso de desesperación, Martín se lanzó hacia su hermana, rompiendo el hechizo que parecía mantenerla cautiva. «¡Valeria, despierta!», gritó, sacudiéndola con fuerza. En el instante que sus manos tocaron sus brazos, un fogonazo de luz estalló, iluminando cada rincón del sótano. Las figuras vacías gritaron, sus voces se mezclaron en un coro de furia y tristeza, y de repente todo se detuvo. Durante un segundo, el tiempo se congeló. Martín vio los ojos de Valeria restaurarse, llenándose de confusión y miedo. «¿Martín? ¿Qué está pasando?». Su voz era un hilo frágil, pero él se sintió aliviado. Sin embargo, el alivio fue breve, pues justo detrás de él, las sombras comenzaron a cerrarse, deslizándose como neblina hacia su figura. «¡Sal de aquí, ahora!», le gritó, y al escuchar las advertencias, Valeria tembló. Sin embargo, las sombras ya habían comenzado su aproximación, emitiendo un sonido de susurros, cada vez más fuerte, más opresivo. «No podemos dejarlo ir». Fue una declaración clara, dirigida hacia ellos, como si la iglesia misma tuviera vida propia y no permitiera un escape. Martín estiró de nuevo su mano hacia su hermana. «Ven, debemos salir», mientras veía cómo las sombras se arremolinaban contra él. Se dio cuenta de que estaba en medio de un sacrificio, algo tan antiguo que esos ecos de sufrimiento resonaban a través de las décadas. Las figuras encapuchadas se movían a su alrededor, y él comprendió que estaban atrapados en un juego mortal donde la victoria no estaba asegurada. Las figuras comenzaron a avanzar lentamente, sus pasos profundos resonando en el suelo. Cada latido de Martín resonaba en su pecho como un tambor. En su interior crecía la desesperación. Su mente buscaba una salida, un resquicio por donde escapar de aquella pesadilla. Sin pensarlo dos veces, tiró de Valeria y comenzaron a retroceder, pero el altar brillaba con una fuerza inquietante que parecía invitarles a acercarse. Y en ese momento, el suelo empezó a temblar, y una grieta se abrió, un abismo oscuro devorando el rincón donde estaba el altar. Las figuras se retorcieron, extendiendo sus brazos hacia Martín y Valeria, como si quisieran atraérselos a la oscuridad que se alojaba bajo sus pies. «No podemos escapar», escuchó murmurar a Valeria, y al mirarla se dio cuenta del terror en su rostro. «¡No!», gritó Martín, sintiendo cómo sus pasos se volvían cada vez más pesados, como si cadenas invisibles tiraran de sus pies. Con un último esfuerzo, tomó el rostro de su hermana entre sus manos y exclamó: «Despierta, Valeria, no puedes permitir que te lleven». Una luz se encendió brevemente en los ojos de Valeria y por un instante pareció luchar contra las sombras. Pero el eco de los murmullos la envolvió, arrastrándola de nuevo hacia el altar. La grieta se expandía, y antes de que pudiera actuar, Martín sintió un tirón desde dentro de su pecho. Su propio cuerpo le fallaba, atrapado en el lugar donde la esperanza se desvanecía. La oscuridad, con un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre ellos, y, en ese momento, todo se volvió negro. Entonces, una risa resonó desde las profundidades, un eco lleno de venganza y doquier. Martín comprendió que la historia apenas comenzaba a desenvolverse, y en la negrura, la oración olvidada comenzó a cobrar vida. La pregunta quedó vibrando en el aire: ¿qué demonios había despertado realmente en la iglesia de San Vicente? El silencio era ahora un signo de alerta. Martín se sintió caer a través de un túnel de oscuridad, y cuando finalmente sus pies hicieron contacto con un suelo frío, ya no estaba en el sótano. Las sombras lo habían engullido, separándolo de Valeria, y se encontraba en un vasto espacio, una habitación que parecía no tener final. Las paredes eran de piedra fría, cubiertas por hiedra negra que parecía respirar. «Valeria», gritó, su voz resonando contra las paredes vacías.
Solo recibió un eco triste a cambio, un recordatorio de que estaba solo, atrapado en un lugar donde la luz nunca había existido. La fragancia, moho y descomposición lo envolvía. Cada respiración era una lucha. Sintió que la ansiedad se instalaba en su pecho, presionando hacia adentro, como si una mano invisible intentara asfixiarlo. Avanzó. Cada paso resonaba en el vacío. Murmullos comenzaron a surgir de las sombras, ecos de conversaciones olvidadas que se arrastraban hasta su oído. Manténlo cerca, es lo que buscamos. Los entendía, pero no quería aceptarlo. Sabía que había algo que querían de él, algo que iba mucho más allá de su hermana. Al mirar a su alrededor, notó marcas en las paredes, inscripciones antiguas circulares que parecían contar historias de sacrificios y rituales. Se acercó a una de ellas, y de repente una imagen se formó en su mente. Un cuerpo sobre un altar, una ceremonia oscura, y la mirada de Valeria perdida en el horror. El sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. El terror era palpable. «¡Valeria!», volvió a llamar, su voz ahora desgarrada. Chocó contra una puerta de hierro, desgastada, y aunque no sabía qué había detrás de ella, la empujó. La puerta crujió, como si reclamara la luz que nunca más vería. Justo al abrirse, el aire se volvió helado y las sombras comenzaron a danzar, acercándose una vez más a él. Sintió que se agrandaban, tomando formas conocidas. De repente, una figura conocida se materializó entre ellas. Era Valeria, pero su rostro no reflejaba el niño asustado al que recordaba. En su lugar había una sonrisa fría, vacía. «Martín, ven, ya no hay escape», susurró, condenándolo a su presencia. «No, eres tú, Valeria, no puedes desear esto», gritó, retrocediendo mientras su corazón latía al límite. Pero los murmullos lo rodeaban, creándole una prisión invisible. La desesperación se apoderó de él. ¿Realmente había perdido a su hermana en la oscuridad? Cuando la figura de Valeria se acercó, notó que su piel tenía un brillo extraño, con un halo oscuro que lo absorbía. En sus ojos, el brillo de la niña que conocía se había apagado, dejando solo un profundo abismo. «Tienes que ser parte de esto, para que nunca más te separes de mí», dijo con voz monótona, como un eco eterno. Martín sintió su voluntad desvanecerse lentamente. La sombra en su hermana parecía alimentarse de su miedo. Se dio cuenta en ese instante de que lo que habían despertado no era solo una fuerza oscura, sino un vínculo que lo perseguía desde hacía tiempo, una oscuridad que necesitaba alimentarse del sufrimiento de los vivos. «No voy a ser parte de esto», gritó, y se apretó las manos en un intento de resistir el llamado. Pero las sombras comenzaron a deslizarse más cerca, y la risa llena de venganza retumbó, envolviendo el ambiente en un eco interminable. Martín dio un paso hacia atrás, tropezando mientras el suelo parecía moverse bajo sus pies. Entonces un destello de luz apareció, una revelación. «Es un ciclo», pensó. «Deben sacrificar a alguien». La idea se instaló en su mente como una espina, y él supo que debía escapar. Con determinación renovada, se giró y corrió. Un grito desgarrador resonó tras él a Valeria, llamándolo por su nombre, y en ese instante un nuevo destello atravesó su ser. «Martín, no me dejes», sonó en sus oídos, pero el eco se perdía en la vorágine de sombras que acechaban. Y aún así no podía volver, tenía que liberarse de las cadenas del pasado. Se encontró atravesando la puerta hasta que, de repente, una mano fría se aferró a su muñeca. Las sombras lo agarraban y la escena comenzó a difuminarse. Sintió que lo arrastraban de vuelta, justo hacia la oscuridad de la que había venido. La última imagen que tuvo fue la de Valeria, su rostro entre la luz y la sombra, extendiendo su mano mientras los murmullos llenaban su alma. «Amor, siempre estarás con nosotros». Martín cerró los ojos, listo para aceptar su destino.
pero en el último instante logró pensar en un refugio, el altar. Si vuelvo allí, puedo salvarla, concluyó, mientras la oscuridad lo absorbía a su alrededor. Justo cuando el mundo se oscureció una vez más, una pregunta angustiosa surgió en su mente. ¿Podría realmente salvar a Valeria, o estaban destinados a perderse el uno al otro por siempre? Martín fue arrastrado hacia la penumbra, su corazón latía un compás desconcertante, golpeando en su pecho como un tambor de guerra. La oscuridad lo rodeaba, y mientras luchaba por liberarse, las sombras se convirtieron en un abrazo constante, absorbiendo cualquier rayo de esperanza que aún pudiera tener. Gritó, pero su voz se perdía en un océano de murmullos sibilantes que hablaban en lenguajes olvidados y promesas no cumplidas. «Vuelve», decían, «siempre volverás». Finalmente, como si las sombras le concedieran un breve respiro, Martín sintió el suelo sólido bajo sus pies. Abrió los ojos y se encontró de pie frente a un altar de piedra, frío y desgastado, en el centro de una sala oscura que parecía estar viva. Las paredes estaban adornadas con frescos desgastados que representaban escenas de antiguos rituales, ofreciendo una sátira grotesca sobre la vida y la muerte. Todo giraba en torno a un ciclo eterno de sacrificios. Valeria murmuró nuevamente, su voz temblando ante el eco que le devolvía. Pero no había respuesta. En su lugar, el aire se volvió pesado, cargado de un hedor a sangre y cenizas. A su alcance, el altar brillaba con una tenue luz negra, como si un oscuro corazón latiera en su interior. El temor lo invadió al recordar las visiones que había tenido anteriormente, el cuerpo inerte de su hermana sobre el altar, la mirada vacía que le había ofrecido. La imagen se pierde y vuelve a atormentarlo. Tuvo que resistir, su mente gritaba por encontrar el equilibrio entre la luz y la sombra. El amor y la desesperación. Y de repente, un movimiento a su lado lo hizo girar. Una sombra se descompuso en el rincón y la figura se formó. Valeria. Estaba allí, su cabello ondeando como si estuviera bajo el agua, sus ojos opacos mirándolo con una tristeza profunda, pero al mismo tiempo con un destello de malicia. «Martín», susurró la imagen de su hermana, su voz dulce, pero cargada de oscuridad. «Solo aquí podemos ser felices». ¿Feliz? La indignación fluía en su sangre. Esto no es amor, esto es una prisión. Se dio cuenta y sintió cómo su corazón se oprimía al ver la expresión de Valeria. «Es para siempre», repitió, y sus manos se acercaron al altar, como si un imán invisible la atrajera hacia él. En su mirada había una súplica que quebraba el alma, pero la oscuridad en su ser no desaparecía. Martín dio un paso atrás, su mente luchando con el profundo deseo de salvarla. Las sombras comenzaron a revolotear, un susurro creciente de risas que rodeaban a ambos. «Martín», el eco de su voz era cada vez más poderoso. «¿Qué elegirás?» Él sabía que el ciclo debía romperse, tenía que actuar. Con un movimiento decidido se lanzó hacia el altar. Mientras lo hacía, las sombras se agolpaban a su alrededor, gritos de rabia sonando a su alrededor, pero su determinación ardía intensamente. Se arrodilló frente a la piedra fría y tomó una piedra del suelo, su peso era familiar. «¡Valeria!», gritó, buscando en su mirada una respuesta, un rayo de la niña que había amado. «Despierta, debes despertar». Los ojos de su hermana titilaron, y por un instante la sombra titubeó. «Martín», dijo, su voz ahora quebrándose y dolorosa. Por un momento, la conexión entre ellos se hizo tangible, como un hilo de luz salvadora. Entonces, la oscuridad estalló. En un giro frenético, las sombras se arremolinaron, lanzando un torrente de gritos de ira que pareció sacudir la esencia del lugar. Martín sintió un frío intenso que le atravesaba los huesos, mientras una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. La imagen de Valeria se desvaneció en una tormenta de luces y sombras.
no me abandones. Su grito resonó en su mente mientras caía en un abismo de eco interminable. De repente se detuvo, suspendido entre dos mundos. ¿Qué elección harás? Nuevamente la voz de las sombras lo envolvía, arrastrándolo hacia su inevitable destino. Y en ese último momento de claridad, la verdad se reveló en su mente. El amor puede convertirse en una condena. ¿Era lo que Valeria deseaba realmente? Mientras esa pregunta se posaba en su corazón, comprendió que la luz y la oscuridad podían ser dos caras de una misma moneda. Pero las sombras no le permitirían escapar tan fácilmente. Con determinación renovada, Martín gritó: «No más oscuros pactos, rompo el ciclo». Y justo cuando su voz retumbó, las paredes comenzaron a temblar. Un terremoto de desesperación resonó a su alrededor. ¿Podría realmente romper el ciclo o estaba a punto de sellar? ¿Destino de ambos en un horror inimaginable? Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, una terrifying luminiscencia comenzó a brotar del altar. ¿Qué secreto estaba a punto de revelarse en ese último aliento de luz que prometía la redención o la perdición definitiva? La luz que brotaba del altar era fría y pulsante, como el latido de un corazón oscuro. Martín sintió que su interior se retorcía ante este destello, una mezcla de esperanza y terror. Las sombras se arremolinaron, frenéticas, como si intentaban apagarla, asfixiando todo rayo de claridad en un mar de gritos. «No puedes escapar», resonó una voz profunda, un eco que parecía provenir de las mismas paredes. La claridad del momento se convirtió en un eco distante, inundando su mente con visiones de lo que pudo haber sido. Valeria, sonriendo, jugando con él en días soleados, simples instantes de felicidad. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por el horror de su hermana en el altar, atrapada. «¡Rompe las cadenas!», gritó una voz familiar, como un susurro que atravesaba la oscuridad. Era el eco de su madre, un recordatorio de que la familia siempre permanecería unida, aún en la muerte. Pero ¿a qué costo? De repente sintió que la calidez de la luz invadía su ser, una sensación que hacía tiempo no sentía. Se aferró a esa luz. Fue un acto de voluntad, un intento de empujar las sombras que intentaban devorarlo. Martín cerró los ojos con fuerza. «No me llevarás contigo», susurró, empujando sus manos contra el altar, sintiendo cómo la fría piedra se transformaba en calor bajo su toque. «¡Valeria, despierta!». Las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía de lamentos que reverberaba en su alma. Pero, de repente, el altar tembló como si estuviera vivo, respondiendo a su llamado. La luz negra centrada en el altar comenzó a distorsionarse, formando una figura en el aire. La silueta de una mujer apareció, su rostro cubierto por un velo oscuro. La sombra le hablaba, cautiva de aquel universo, y Martín se dio cuenta de que la figura era una representación de Valeria, pero de una Valeria invertida, distorsionada. «Sé libre, deja que me lleves contigo», imploró la sombra, pero su voz sonaba hueca, vacía, distinta a la dulzura que solía tener. Martín se sintió atrapado entre la luz y la oscuridad, el amor y el peligro. «¡Valeria!», gritó, su voz resonando con todo el peso de su deseo. «No eres ella, esto no es amor». «¿Qué sabes tú de amor?», la sombra rió, una risa quebrada y cruel. «Todo amor tiene un precio, y yo estoy aquí, esperando que regreses a casa». Sintió como si el mismo espacio temblara, como si el altar se desgarrara en medio de su conflicto interno. La luminiscencia pulsaba, pero la figura de Valeria continuaba acercándose hacia él, extendiendo sus manos hacia él como si tratara de apresarlo.
«¡Despierta, Valeria!», gritó, aún aferrándose a la luz. «No dejes que te atrape, no vuelvas a ser parte de esto». Los ojos de la sombra, figuras se iluminaron, y por un momento algo familiar brilló en ellos. «¡Martín!», exclamó, y la esencia de su hermana pareció atravesar la sombra. «Ayúdame, antes que sea demasiado tarde». Las sombras alrededor estallaron en un rugido. «Esto es lo que quieres detener, Martín. Este es el ciclo. Tu sacrificio romperá la eternidad». «No los escuches», se susurró a sí mismo, pero el pánico lo embargó. La figura de Valeria tuvo un instante de claridad, pero las sombras se reagrupaban, dispuestas a consumarlo todo. Martín se aferró aún más a la luz, su mente girando en 1000 direcciones. ¿Había una forma de salvarla o la perdería para siempre? Solo un acto desesperado podría cambiar el rumbo. Desesperado, colocó su mano sobre el altar, sintiendo la energía oscura intentar chuparlo hacia abajo. De repente, una energía enorme emanó de su ser, una luz intensa que parecía desafiar la misma existencia de las sombras. «Yo elijo la luz, elijo la verdad». Y con estas palabras, la sala estalló en una vibración inesperada. Todas las sombras comenzaron a desgarrarse. La figura de Valeria gritó, pero su rostro ya no era de despedida. Su luz comenzó a encenderse. «Martín», su voz resonó ahora como un eco victorioso, pero una sombra entrelazada lo mantenía apresado. ¿Podía realmente romper el ciclo? ¿O sería también él parte de la eternidad oscura? Mientras la energía crecía, las sombras zumbaban, llenas de terror en sus voces. En medio de la explosión de luz, un fragmento oscuro se adhirió a su cuerpo, como un león acechando en las sombras. Martín se sintió atrapado en un sutil juego entre la salvación y la condena, girando entre lo que quería y lo que debía. La luz fulguró en la penumbra. ¿Y ahora qué? La pregunta se coló en su mente, insinuando que lo peor apenas comenzaba. En el fondo, una parte de él lo sabía, sería un enfrentamiento aún más aterrador. La oscuridad acechaba, esperando el momento preciso para atacar. La luz centellante se desbordó en un espectáculo caótico, un ballet de sombras y esperanza que se entrelazaban en la penumbra. Martín, envuelto en ese conflicto, notó que el suelo bajo sus pies comenzaba a abrirse, un abismo oscuro que lo miraba con ojos voraces. El altar temblaba, resonando con la angustia de las almas atrapadas, y el grito ahogado de Valeria retumbaba en su pecho. «No te vayas, no dejes que te atrape». La voz de Valeria se convirtió en un eco lejano. El terror se apoderaba del ambiente, desgarrando los hilos de la realidad como si fuera papel. Con cada segundo que pasaba, cada palabra liberada del altar parecía un ladrillo más en la pared de su condena. Pero la luz que brotaba de su interior, era su única salvación. «¿Por qué no puedo soltarte?», dejó escapar, sintiendo cómo su voz se quebraba. Las sombras a su alrededor se retorcían, susurros y risas burlonas que llenaban el aire. «Valeria, resiste». Felices recuerdos de su infancia aparecieron, desdibujados ante sus ojos. Las risas en los días soleados se fusionaban con las imágenes de su hermana mostrando su deslumbrante sonrisa. ¿Qué había sucedido para que esto se convierta en una pesadilla? La figura de Valeria que ahora encabezaba su tormento era un recordatorio del profundo costo que debía afrontar. Ella necesitaba ayuda, pero el poder de la sombra se palpaba como una nube gris y omnipresente. Martín sintió que el frío comenzaba a calar sus huesos. La oscuridad pulsaba como un corazón que latía en la oscuridad, implacable, ansiosa por devorarlo todo. Todo su ser anhelaba liberarse de aquel lugar, pero sabía que, aunque pudiera escapar, también podría dejar atrás a Valeria en el proceso. «Todo amor tiene un precio», resonó en su mente mientras las sombras danzaban aún más frenéticas. El altar comenzó a vibrar, y, cuando la figura distorsionada de su hermana levantó el velo tenue, su cara se reveló. Ojos que suplicaban, pero también que estaban llenos de desesperación. «¡Ayúdame!», repitió, su voz mezcla de dulzura y lamento. Las sombras, astutas, intentaron atraer a Martín, sirviendo la atracción envenenada de la rendición. «No puedo hacerlo», gritó, más para sí mismo que para ella. Y en ese instante de agonía, sintió que un pedazo de su propio ser se fragmentaba, desgarrándose, mientras luchaba por mantener su compostura. La luz brillante que anteriormente había estallado en sus manos ahora parecía menguar. «Nunca lo entenderás».
La voz de la figura se convirtió en un murmullo creciente de ríspidas risas. Esta es una prueba. Tu valentía no es nada sin sacrificio. Elegiste la luz, pero la oscuridad siempre reclama lo que le pertenece. Martín sudaba frío. El miedo lo recorría como una corriente eléctrica. La realidad se retorcía. El altar ahora parecía un portal al abismo, y el eco de risas distantes llenaban el aire, haciéndolo temblar. ¡Valeria! Su grito era un desgarrador susurro que se perdía entre el eco de la oscuridad. Y en ese mismo instante, una visión brutal lo golpeó, la posibilidad de perderla para siempre, atrapada en la eternidad. «Debo salvarte», se lo repitió, intentando forjar un hilo de determinación en un océano de terror. Con un último esfuerzo, extendió sus manos, apretando los puños en un acto de fe desesperada. Las sombras se arremolinaron y la figura de Valeria se desvanecía y aparecía, atrapada en una red de luz tenue y oscura. Ella era su hermana, el amor de su vida, pero ahora se convertía en su mayor temor. Un grito estalló en sus labios, un fugaz destello de decisión. «No lo haré, soy más fuerte que esto». Y en ese instante, la luz en su interior estalló nuevamente, una explosión de pura energía que resonaba con la intensidad de miles de estrellas, dejando a la oscuridad solo un eco de su ser. De repente, el mundo se dividió entre el anhelo de luz y la llamada atractiva de la sombra. La vibración amenazante generaba una presión insoportable en su pecho. Todo se sentía al borde. Como si una puerta se abriera al infinito. Pero una voz cortante emergió de las sombras. «No te engañes, Martín. La verdad no es lo que crees». Martín sintió un escalofrío recorriendo su espina, la presencia de algo más grande, más antiguo, que lo observaba con hambre inagotable. ¿No podría escapar? ¿Lo descubriría todo o se convertiría en otra pieza del juego? La oscuridad bajó, más sólida, y el peso del silencio antes del rugido final le heló la sangre. La lucha había comenzado, pero las sombras ya tenían un plan trazado. Solo tienes que decidir, Valeria o la luz, pero recuerda, siempre habrá un precio. Mientras el abismo entrelazada con la luz lo absorbía, un atisbo de esperanza se atenuó. ¿Sería un sacrificio, uno más que debería pagar, o encontraría la salida antes de que fuera demasiado tarde? Martín sintió cómo el aire se volvía espeso, una neblina oscura que parecía susurrar secretos prohibidos. La sensación del abismo que se abría a sus pies se intensificaba, como si la tierra quisiese reclamarlo y llevarlo a un lugar sin retorno. El altar temblaba y emitía una luz parpadeante que se alternaba con tinieblas, creando un espectáculo que desdibujaba la línea entre la realidad y el horror. «¡Valeria, resiste!», volvió a clamar, empujando su voz a través del tumulto. Pero a medida que su grito se alzaba, las sombras respondieron con una risa cruel, burlesca, haciéndolo sentir aún más pequeño, más insignificante. Los recuerdos invadieron su mente, imágenes distorsionadas de una infancia brillante, ahora marchita en medio del caos. La risa de Valeria, su abrazo reconfortante, todo lo que una vez fue amor, se transformaba en un eco lacerante. El dolor se incrustaba en su pecho, como si cada latido le recordaba lo que estaba en juego. Desesperado, buscó a su hermana entre las sombras. «¿Dónde estás? Dime qué hacer». La respuesta fue un murmullo, un entrelazado de voces que susurraban en un idioma que Martín no entendía. Las sombras danzaban a su alrededor y de repente pudo ver figuras distorsionadas emergiendo de la oscuridad, espejismos de seres retorcidos, ojos vacíos que parecían devorar su esencia. «Tu amor no te salvará», decía una figura. Sus movimientos eran tan fluidos que parecía flotar. La oscuridad trae consigo una verdad que no puede soportar. Martín sintió que el mundo giraba a su alrededor. El vértigo le provocaba sudores fríos.
¡Qué verdad! ¡Dímelo! Se obligó a sí mismo a permanecer firme, aunque su cuerpo temblaba. Las imágenes continuaban surgiendo, momentos felices desvaneciéndose, escondidos tras una cortina de horror. Un trueno bajo resonó en el altar. El sonido pareció despertar a las almas cautivas, cuyas voces se unieron en un lamento colectivo, un canto espectral que resonaba en la oscuridad. La vibración de sus gritos se alzó, creando una oleada de desesperación que presionaba contra su pecho. «Eres el elegido», una voz grave salió de entre la negrura. «Tú tomarás la decisión». Las sombras se intensificaban, arremolinándose a su alrededor, mientras la figura de Valeria aparecía y desaparecía. «Ayúdame, Martín», suplicó, su tono desgarrador eclipsando los gritos de otras voces. «No dejes que me atrapen aquí, te necesito». Él cerró los ojos, intentando ahogar el mar de miedo que lo inundaba. Las sombras, que una vez parecieron simples entidades, ahora se transformaron en rostros grotescos, cada uno reflejando un fragmento del sufrimiento humano. En la tormenta de emociones, Martín escuchó una voz familiar, su madre, resonando suavemente en su mente. «El amor verdadero está dispuesto a sacrificarse, hijo, pero solamente tú puedes tomar la decisión». La tensión se apoderó de cada sinapsis de su ser. ¿Podría realmente arriesgarse a perder todo lo que amaba? ¿Sería capaz de renunciar a su propia luz por Valeria? Y en ese instante, una revelación lo abofeteó con el peso de la realidad. La luz que había albergado en su interior empezaba a extinguirse, dejando al descubierto la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. «¡No!», gritó de nuevo, pero su voz fue ahogada por el grito colectivo de almas atrapadas. Todo se volvía borroso y el frío penetrante ya no era solo una sensación, sino un abrazo. La elección latía en su pecho, feroz y aterradora. Las sombras comenzaron a acercarse, una ola de terror que se alzaba para tragárselo. La vibración del altar se intensificó, y en el último segundo, Martín se dio cuenta de que había menos tiempo del que pensaba. «¡Valeria!», su voz se alzó de nuevo, un grito lleno de desesperación. Las sombras casi alcanzaban su piel, susurros de condena llenando sus oídos. «El amor verdadero hace sacrificios. Si tengo que elegir, lo haré, pero no voy a dejarte atrás». De repente, un rayo de luz se abrió paso entre la oscuridad, un destello que iluminó la penumbra como si fuera un faro. «Ven, Martín», escuchó de nuevo a Valeria, quien parecía más presente que nunca. «Tómame». Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia ella, un grito ensordecedor pulsó en el aire, y una sombra mayor que cualquier otra se levantó entre ellos. Era imponente, su forma retorcida parecía absorber la luz alrededor, y en ese momento Martín entendió que una nueva batalla estaba por comenzar. «Tu sacrificio será tu condena», resonó la voz de la sombra, un eco de advertencia que penetraba el alma. ¿Sería el amor suficiente para hacer frente a tal oscuridad? Martín sintió que el suelo se abría de nuevo, como si probaran desplazarlo a su destino inevitable. La lucha continuaba, pero ya no estaba solo. Sin embargo, en ese último instante, justo antes de que el abismo lo engullera, una pieza de información brillante penetró su mente. «Si caes, no solo perderás a Valeria, perderás todo». Y así, mientras la niebla densa comenzaba a chocar con la luz, el terror real se materializaba. Un dilema mortal estaba en juego. La pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar Martín para salvar lo que más amaba? Las sombras comenzaron a reír nuevamente, como si supieran que su tiempo se estaba agotando. La decisión estaba hecha. Pero, ¿saldría en verdad victorioso o sería una sombra más en su propio relato? Las luces titilaban, y en el abismo de lo desconocido, el eco de su propia valentía resonaba. La lucha apenas comenzaba. Martín sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies, como si la propia tierra reclamara su ser.
Las sombras se arremolinaban alrededor de él, distorsionándose y tomando formas grotescas, mientras la figura inmensa frente a él extendía un brazo delgado y alargado, como una garra. «Entiende, el amor no es suficiente», dijo la sombra. Su voz sonaba a un eco lejano, reverberando con la tristeza de quienes habían fracasado en el pasado. «Tú solo eres un humano, incapaz de hacer el sacrificio que se requiere». La advertencia aturdió a Martín, llenándolo de una confusión aterradora. Cada latido de su corazón era una cuenta regresiva, un recordatorio de que el tiempo se estaba desvaneciendo. «¡No, lo haré!», gritó, y su voz sonó fuerte, resonando en medio del caos. «Valeria es mi vida, haré lo que sea necesario». Las sombras respondieron con una risa cacofónica. Cada risita era un susurro helado que le helaba el alma. Entre los ecos burlones, una sombra más pequeña y familiar surgió de la neblina. Era Valeria, con su rostro pálido y ojos desbordantes de luz opaca. «Martín», dijo con un tono de voz quebrado, «¿estás dispuesto a perderte a ti mismo para salvarme?» Él sintió que el aire se le atascaba en la garganta. La pregunta lo golpeó con la fuerza de 1000 tormentas. Lo que menos quería era perderse a sí mismo. Cada fragmento de su ser luchaba contra la idea de sucumbir a la oscuridad. «Valeria, siempre estaré contigo, pero no sé cómo». La sombra mayor avanzó un paso, casi como un susurro amenazante que envolvía a Martín. «Tus dudas son tu perdición. Tu amor es débil, lo suficientemente débil para ser destruido». Con una inclinación de su torso retorcido, el ser titánico se alzó, alzando sus brazos en un gesto de abandono, como si deseara consumir toda la luz en el lugar. La luz, de alguna manera, parecía aumentar, luchando contra la oscuridad. «¡No!», gritó Valeria, su imagen empezando a desvanecerse. «Martín, no te rindas». Justo en ese instante, una oleada de desesperación se apoderó de él. Martín avanzó un paso, luego otro, impulsado por un instinto primal, sintiendo cómo su esencia se enfriaba. La luz del altar comenzó a fulgurar aún más, como si reclamara un poder latente que saturaba el aire. «Voy a sacrificarte, Martín», dijo la sombra, retorciendo su forma en un baile macabro. «Momentos de amor, recuerdos compartidos, el precio que pagarás será infinito». Y en medio del susurro, Martín recordó el abrazo de su hermana, el amor inquebrantable que habían compartido desde pequeños. Enfrentó a la sombra y, con voz temblorosa pero firme, rugió: «Nunca seré solo una sombra, te enfrentaré». La luz resplandeció en su interior, elevando su valía. La energía mientras se enfrentaba a la sombra opresiva. Aquel rayo de determinación atravesó su cuerpo, iluminando su corazón, iluminando su amor. Entre la confusión y el terror, el eco de su madre resonó nuevamente en sus memorias, anclándolo en la lucha. «El amor verdadero está dispuesto a sacrificarse, hijo». La sombra se contorsionaba, retrocediendo ante la luz creciente, pero la figura de Valeria se desvanecía más, como un reflejo en el agua, y su rostro se retorcía en agonía. «No, Valeria, no te irás». Martín extendió su mano hacia ella. «No tienes que hacer esto», susurró Valeria, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y amor. Sin embargo, una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, como si el mismo abismo estuviera atrayéndolo. En ese momento, todo cambió. Un profundo terror se instaló en su pecho, empezar a perder sus recuerdos, su esencia, cada parte de sí mismo que había construido a lo largo de los años. Pero sabía que, si se rendía, no perdería solo a Valeria, se perdería a sí mismo. Y así, la lucha se intensificó, el altar brillando como un sol en medio de la tormenta de sombras. Las risas crueles se oscurecieron, su eco convirtiéndose en gritos de desesperación. «La luz no te protegerá, tú solo te hundirás en la oscuridad», bramó la sombra a Martín, intensificando su ataque. Mientras tanto, la luz de los recuerdos de Martín comenzó a presionar contra la oscuridad, empujando a su alrededor, formando un escudo en el que podía aferrarse. Pero no podía permitirse la inacción. Con un último esfuerzo gritó: «El amor es un sacrificio. Si tengo que caer para salvarla, lo haré».
Y cuando esas palabras fluyeron de sus labios, una explosión de luz brotó de su pecho, brillando con una ferocidad sin igual. Las sombras se arremolinaron, tratando de atraparlo, pero su fe ardiente fue más fuerte, disolviendo la oscuridad. En la confrontación, algo cambió. A lo lejos, Martín vio algo más, un claro, una puerta medio abierta hacia la salvación, pero más allá de ella, un abismo negro esperaba. ¿Qué debo hacer, madre? ¡Valeria! Su rostro se tornó gris en medio de la batalla. Entonces el sacrificio se presentó ante él, su cuerpo vibrando con un terror tangible. ¿Debería dar el paso adelante hacia la luz o retroceder a la sombra para salvar a Valeria? Los ojos de la sombra brillaban con hambre, deseando devorarlo todo. El altar tembló aún más, resquebrajándose, como si todo comenzara a desmoronarse. La decisión estaba a la vista, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Y antes de que pudiera elegir, el grito desgarrador de Valeria resonó en su mente. «No te vayas, no mires atrás». Pero en ese fugaz momento, en el fragor del horror, Martín comprendió que lo que estaba a punto de suceder sería más que un sacrificio. Fue la última oportunidad para salvarlo todo. La oscuridad se precipitó sobre él, pero la pregunta seguía pendiendo, con un eco aterrador. ¿Estaría realmente listo para enfrentar lo que venía, o el amor se desvanecería en la oscuridad? El abismo aguardaba su decisión. Martín sintió que el tiempo se detenía. En un universo donde el amor y la desesperación chocaban, su mente se fragmentaba en 1000 recuerdos, cada uno un hilo que tejía su existencia. Aquellas risas infantiles, las promesas selladas con abrazos, la calidez de una familia, todo se desvanecía ante la imagen de Valeria. ¿Qué tan profundo estaba dispuesto a caer? La sombra se acercó aún más, sus ojos destilando una necesidad voraz. No tienes opción, Martín. El amor que sientes es una cadena que te retiene. Cada paso hacia adelante es uno más hacia tu destrucción. La oscuridad le susurraba, destilando veneno en sus oídos. Martín. La voz de Valeria fue como un gracia de viento en medio de una tormenta. No hagas esto. Su figura se desvanecía y su corazón se partió al verla perderse lentamente. Recordó cada mirada, cada risa compartida. «No puedo perderte, no puedo perderme», murmuró, cada palabra un eco de su angustia. Repentinamente, la risa burlona de la sombra se desgajó en la oscuridad. «¿Te das cuenta de lo que estás dispuesto a sacrificar? Te prometo que al cruzar esa puerta, tus recuerdos quedarán atrás. Te convertirás en un vacío, en nada». La sombra extendió su garra como una promesa de un futuro sombrío. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Era cierto? ¿Podía perderse por completo? La imagen del altar resplandeciente se atenuó, y con ella su determinación. «No, no voy a dejarte así», gritó otra vez, su voz resonando con poder y furia. La luz que emanaba de su ser se intensificó, empujando las sombras hacia atrás. Cada estremecimiento de su alma le recordaba que aún tenía algo en lo que aferrarse, su amor por Valeria, más fuerte que el miedo que se cernía sobre él. Mientras la oscuridad se retiraba, su mano temblando se estiró hacia el claro. Un impulso primal lo llamaba, una voz clara, un faro en la neblina. «Ve por ella, Martín. No dejes que la oscuridad venza». Los recuerdos empezaron a enroscarse, como serpientes brillantes que danzaban en su mente. Recordó la promesa de su madre. «Siempre hay luz, hijo. Solo debes buscarla». Sin pensarlo, dio un paso hacia el claro. En el instante que su pie cruzó el umbral, sintió como si el tiempo se detuviera. La intensidad de la luz lo envolvía, pero algo andaba mal. En un parpadeo, las sombras comenzaron a reemerger, empujadas por un monstruoso aliento que emanaba del abismo. Screams de desesperación y risas malignas llenaron el aire. El eco de sus miedos se torcía a su alrededor.
No es el final, Martín, gritó la sombra, su voz reverberando, distorsionándose en una cacofonía espeluznante. Es solo el comienzo de tu sufrimiento. ¿Realmente creíste que podrías salvarla sin perderte a ti mismo? Martín sintió un escalofrío recorrer su esencia. Pensó en Valeria, en lo que significaba para él. La imagen de su rostro, de los momentos felices. Flotaba en su mente. Se negaba a creer que el amor no pudiera superar la oscuridad. «El amor puede vencer cualquier cosa», exclamó, luchando contra el frío que se apoderaba de él. La luz fluctuó, revolución contra la sombra. Pero, ¿era suficiente? Más allá del halo de luz, la sombra se reía, devorando el espacio y el tiempo. Y cuando Martín sintió que su amor lo abandonaba, cuando la oscuridad empezaba a tragárselo, aún había un fragmento de claridad. «Tu propia vida es la clave», resonó un nuevo eco en su mente, la voz de alguien que conocía, alguien que había ido y venido de su vida. «Haz lo que debes, Martín». Con cada pedazo de su ser se aferró a esa idea, sabiendo que debía arriesgarlo todo. Así, la luz se intensificó aún más, y mientras la sombra se abalanzaba sobre él, comprendió que el verdadero sacrificio no era dejarse llevar al abismo, sino enfrentar a la sombra con su verdad. Fue un estallido. La luz brilló con tanta fuerza que la oscuridad retrocedió, desvaneciéndose en gritos agónicos. Pero la luz no solo iluminó su camino, también reveló un oscuro secreto detrás de las sombras, una puerta a la que nunca había prestado atención, una puerta hacia lo desconocido. Se abrió ante él, revelando un mundo donde la oscuridad y la luz coexistían. «Martín, no entres», gritó Valeria desde el rincón de su mente. La sombra seguía acechando, lista para absorberlo. Pero él ya no era solo un hombre asustado. «¿Entonces, me ayudarás a enfrentar esto?» Aunque la pregunta se quedó en el aire, la luz del altar palpitaba. Antes de entrar por completo a la nueva dimensión, alzó la mirada al abismo. «Si tengo que perderme para salvarte, Valeria, lo haré». Y avanzó hacia la puerta, sin saber que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sombra le susurró al oído mientras cruzaba el umbral. «Recuerda, todo sacrificio tiene un precio». Esa advertencia quedó en el aire, profunda y helada, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. El abismo lo envolvió en un silencio abrumador. Martín se sintió caer por un túnel sin fin, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban en un conflicto eterno. Al final de esa caída, un nuevo paisaje se desplegó ante él. Era un lugar donde la luz apenas filtraba entre los árboles altos y sombras alargadas danzaban sobre el suelo cubierto de hojas secas. «¡Valeria!», gritó, su voz resonando en el vacío, pero solo recibió el eco de su propia desesperación. Al mirar a su alrededor, vio figuras vagar con miradas perdidas en la penumbra, rostros distorsionados por la tristeza y el sufrimiento. Eran las almas que, como él, esperaban una salvación que nunca llegó. Siguió avanzando, el pulso de su corazón marcando el compás del miedo y la determinación. «Debo encontrarla», pensó, recordando su risa, su voz suave, la luz que siempre había traído a su vida. Pero mientras se adentraba más en ese lugar, las sombras comenzaron a rodearlo, intentando convencerlo de rendirse. «Aquí no hay esperanza», murmuraban, susurros atormentadores que erizaban la piel. Martín luchó contra la desesperanza. «No puedo dejar que el miedo me venza», se dijo. Se concentró en la imagen de Valeria, en la promesa de que volvería a verla. Así, comenzó a recordar cada detalle de sus momentos juntos, sus risas, los días soleados, los secretos que compartieron. Con cada recuerdo, una chispa de luz surgía en su interior, iluminando el camino. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Martín!». Era la voz de Valeria,
y el terror se apoderó de él. Sin dudar, corrió hacia la dirección del sonido, su corazón latiendo con fuerza. Las sombras se alzaron a su alrededor, intentando detenerlo, pero él se aferró a sus recuerdos como un faro en la tormenta. Finalmente llegó a un claro. En el centro, un altar oscuro emanaba una luz tenue y temblorosa, y allí estaba Valeria, atrapada en un trance, su rostro pálido y desolado. Martín sintió que una parte de su alma se desgarraba. ¡Valeria!, gritó, desesperado. Los ojos de su hermana se abrieron lentamente, y en su mirada había una mezcla de miedo y reconocimiento. «Martín, ¿por qué viniste?», preguntó, su voz un susurro roto. «No te dejaré aquí». Se acercó, extendiendo su mano, pero al hacerlo, las sombras comenzaron a retorcerse, alzando sus manos hacia él, como un mar oscuro que quería devorarlos a ambos. «No podemos permitir que nadie escape», gritaron, sus voces resonando como un canto de muerte. Martín sintió que el tiempo se detenía. Las sombras lo rodeaban, pero su determinación era más fuerte. «Valeria, lucha, recuerda quién eres», exclamó, aferrándose a su amor, a cada palabra y cada momento que hicieron su vínculo indestructible. La luz del altar comenzaba a parpadear, intensificándose con cada palabra de aliento que le dirigía. Valeria titubeó, finalmente pareciendo despertar de su trance. «Martín», su voz estaba llena de confusión. «Estoy tan asustada». «Yo estoy aquí. Estamos juntos en esto. Levántate». Su fuerza radicaba en el amor que sentía por ella. Con un último esfuerzo, agregó, «No dejes que te roben tu esencia». Y así, esa chispa de luz que había encendido su corazón comenzó a arder con un fuego intenso. Las sombras, sintiendo la amenaza de su conexión, gritaron en agonía, aún intentando atraerlos hacia la oscuridad. Pero Martín vio cómo Valeria empezaba a resistir, su mirada de vuelta llena de determinación. «Martín», gritó, su voz ahora firme, «vamos a salir de aquí juntos». La luz estalló entre ellos, un halo brillante que dispersó a las sombras que intentaban tragarlos. Juntos corrieron hacia el altar, una esfera de luz tan brillante que pareció desafiar a toda la oscuridad a su alrededor. El calor los envolvió, y sintieron que el aire se volvía ligero. Las sombras retrocedieron, mientras el altar pulsaba con un corazón de luz, una promesa de que al fin podrían ser libres de este ciclo oscuro. Cuando finalmente cruzaron el umbral de la luz, una sensación de alivio les envolvió. La oscuridad se disipó, y todo lo que parecía atrapado se desvaneció. Estaban de pie en la plaza de San Vicente, frente a la iglesia, el sol brillando con fuerza, como si el mundo celebrara su regreso. Martín miró a Valeria, y sus ojos estaban llenos de vida nuevamente. «¿Lo hicimos?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «Sí, lo hicimos», respondió ella con una sonrisa, y un nudo de alivio se desató en el pecho de Martín. La iglesia, antes imponente y tenebrosa, ahora parecía un monumento de luz. La historia de terror que había consumido su vida ya no existía. Solo quedaba el eco del amor que había enfrentado lo inenarrable, un amor que había sobrevivido a la oscuridad. Así, juntos, comenzaron a caminar, dejando atrás la sombra del pasado. San Vicente volvería a ser un lugar de paz, con Martín y Valeria como testigos de que el amor, aunque desafiante, siempre encontrará la manera de brillar, incluso en la más profunda oscuridad. Y aunque la historia había llegado a su fin, la luz de su unión perduraría, un testimonio eterno de que al final el amor lo conquista todo. Ahora, si quieres seguir escuchando historias que te dejarán sin aliento y que te harán creer en el poder del amor, necesitas suscribirte ahora mismo. No dejes que te lo cuenten. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo no se olvide de que estás aquí, apoyando el canal.
Y recuerda, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No hay mejor manera de compartir nuestras experiencias. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que aman los misterios, y el amor vencerá cualquier oscuridad. No esperes ni un segundo más, el momento de actuar es ahora.